Estamos en compañía de Liz Barrera, especialista de la Dirección de Fiscalización y Procesos Electorales del Jurado Nacional de Elecciones, y le damos la bienvenida, por supuesto. Liz, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Mirta? Buen día. Buen día, muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a hablar sobre la normativa sobre publicidad estatal, propaganda electoral y neutralidad, y por supuesto los operativos que la dirección ha venido desarrollando no de hace un mes ni una semana, sino ya hace bastante tiempo, Liz. Así es, ya es una actividad que los fiscalizadores distritales vienen realizando desde el mes de marzo. Ellos ya se encuentran en los distritos correspondientes realizando operativos, ¿no?, relacionados a diversos procedimientos, ¿no?, considerando que uno de las atribuciones fundamentales, ¿no?, o básicas del jurado es la fiscalización de la legalidad del proceso electoral, ¿no?, es decir, el cumplimiento de la normativa electoral en un proceso electoral. Por supuesto, y vayamos al detalle justamente de esta normativa y de aquellas prohibiciones de los actores electorales en este proceso sobre la publicidad estatal, por ejemplo, ¿qué es aquello que no debe hacerse? Bien, muchas veces los ciudadanos consideran o no notan la diferencia que existe entre propaganda electoral y publicidad estatal, ¿no? Entonces, la publicidad estatal básicamente es aquella información que difunden las entidades públicas, ¿no? Y la finalidad es que los ciudadanos perciban los servicios, las obras que les brinda, ¿no? Básicamente es ello, ¿no? A diferencia de propaganda, que la finalidad es otra, que la realizan los candidatos, y la finalidad también. Algunos televidentes pueden preguntarse por qué está prohibida la publicidad estatal, ¿no? ¿Qué pasa detrás de la publicidad estatal, de los entes del Estado que nos brindan servicios, ¿no? ¿Podrían estos estar relacionados en alguna manera o de alguna medida con algunos candidatos, ser de la misma agrupación política, y es por ello que también se busca resguardar un poco, ¿no?, este tipo de información? Claro que sí, porque justamente el trasfondo de regular la publicidad estatal es el tema de la neutralidad, ¿no? Porque muchas veces las entidades públicas, las autoridades, dan un mal uso a los recursos para difundir información que se encuentra prohibida en un proceso electoral, ¿no? Porque a partir de la convocatoria, el día siguiente de la convocatoria de un proceso electoral, ya se encuentra restringida la difusión de publicidad estatal, salvo determinados supuestos, ¿no? Por ejemplo, imposter necesidad, utilidad pública, ¿no? Que es necesario que en el periodo electoral se difunda determinada información porque esta va a ser de utilidad para la ciudadanía y no se puede postergar en el tiempo. Perfecto. Una campaña de salud, por ejemplo. El clásico ejemplo es una campaña de salud. No se puede postergar una campaña hasta la culminación del proceso, porque es de interés público. Sin embargo, esta información debe ser presentada al delecte electoral para que no haya ningún tipo de confusión, ¿no?, o mala interpretación. Sí, es importante también acotar ello, ¿no?, porque hay dos formas de realizar publicidad estatal a través de diversos medios, ¿no? Uno es radio y televisión por un lado, y por otro lado tenemos todos los demás, ¿no? Que puede ser prensa escrita, carteles, volantes, banner, etcétera. Redes sociales. Redes sociales. Todo lo que es publicidad estatal a través de medios de comunicación, radio y televisión, se debe de realizar, pero previamente se tiene que solicitar una autorización previa. Muy bien. Al jurado electoral especial. Y en el caso de los demás medios a través de los cuales se difunde, se hace un reporte posterior. Y un reporte posterior es desde el día siguiente de la difusión de la publicidad estatal, tienen 7 días la entidad pública para reportar ante el jurado electoral especial competente. De no comunicar de manera oportuna en estos plazos que has mencionado esta información al ente electoral, ¿cuáles son las consecuencias? Bien, la norma establece un procedimiento, ¿no? En este caso se da, no se considera reportada la publicidad estatal, ¿no? A diferencia de los solicitudes de autorización, sí es factible que se realice una subsanación de los requisitos para que se pueda dar esta publicidad. Muy bien. Ahora, en el caso de, ya vamos a hablar más adelante de las sanciones, por supuesto, pero antes vamos a entender un poco lo que propone esta norma, ¿no? Hemos hablado de publicidad estatal. Ahora, sobre la propaganda electoral, no es que esté prohibida la propaganda electoral, me imagino, sin embargo, hay ciertos lineamientos para que esta se dé. Así es, la normativa establece determinados lineamientos, tanto la Ley Orgánica de Elecciones, el Código de Suministro de Electricidad, como ya lo comentamos en varias ocasiones, y también las ordenanzas municipales, ¿no? Establece determinados parámetros o zonas en las cuales dentro de una localidad se puede realizar la propaganda electoral. ¿Qué pasa con los colegios, por ejemplo, ¿no? De pronto se ven pintas, ¿no?, haciendo alusión a algún tipo de candidato.
Está prohibida la realización de propaganda en instituciones públicas, en colegios. ¿No es válido tener la autorización, por ejemplo, de la cabeza de esta entidad educativa, del director? No, se encuentra restringido. Muy bien, colegios. ¿Qué pasa con también los espacios privados, ¿no? Así como hay lugares públicos que están prohibidos, ¿qué pasa con las residencias, con las casas, edificios? En este caso la normativa establece una formalidad. Es necesario que se cuente con autorización del propietario y que esta autorización esté inscrita ante la comisaría del sector. Para que esté inscrita tiene que ser una autorización con firma, ¿es un documento? Es un documento, ¿no? Por escrito y con la firma del propietario, autorizando a una organización política o a un candidato para que realice la pinta o la colocación de la propaganda en su predio. ¿Es un documento que tiene que validarse previamente en alguna notaría? No es necesario. ¿Pasa con las firmas y documentación? Así es un documento simple, ¿no? Pero sin embargo muchas veces no se cumple con ello, ¿no? Y la mayoría de denuncias que se presentan por lo general en un proceso electoral es relacionada a la propaganda en predios privados sin autorización, pero para este proceso, a diferencia de otros, la mayor incidencia en relación a propaganda electoral está dada por aquella que es colocada en predios de dominio público o predios públicos. Muy bien, no ha habido tanta incidencia entonces por el lado privado, sin embargo sí es bueno comunicarle a nuestros televidentes que hay esa posibilidad de hacer una denuncia, ¿no? Que el área de fiscalización no solo actúa de oficio en los operativos cuando encuentran algo, sino que también recepcionan algún tipo de percance, ¿no? O infracción. Así es, posible infracción. Sí, gracias por la pregunta porque me permite indicar ello, ¿no? A los ciudadanos. La labor que realiza el ciudadano es fundamental para nosotros, ¿no? Es un fiscalizador más que se encuentra en una localidad, porque nos ayuda a detectar situaciones que muchas veces los fiscalizadores no logran verificar, ¿no? Y quiénes más que ellos llamados a hacer las denuncias ciudadanas correspondientes, ya sea al jurado electoral especial o de repente a través de los fiscalizadores, quien tomará su manifestación a través de un acta correspondiente y se elabora el informe respectivo, y es el jurado electoral especial quien determina si hay una infracción y la sanción que corresponde. ¿Y este ciudadano puede hacerle seguimiento a ese caso? Claro que sí, puede ingresar a la página web del jurado, ¿no? jne.gov.pe, hay un link que es plataforma electoral, ¿no? Y ahí puede ingresar y hacer la verificación correspondiente. Muy bien, seguramente con el número de de acta. El número de expediente. Muy bien. Vayamos a lo final, la neutralidad, que va de la mano, por supuesto, con la publicidad estatal que mencionabas, Liz. Así es, están de la mano. En el caso de neutralidad es fundamental que una autoridad no realice, podemos resumirlo, el principio de neutralidad, que una autoridad no realice actos ni a favor ni en contra de una organización política o un candidato. Eso es fundamental. O que no se dé el uso de recursos públicos para favorecer, ¿no? o perjudicar a un candidato. Ahora, por la realización de actos, algunos pueden entender, no sé, por poner un ejemplo, la organización de un evento. ¿Tiene que ser así de grande o basta de repente con la opinión de un candidato en algún espacio público? Solo con la opinión, ¿no? Es la utilización, el mal uso que se da al cargo que representa, ¿no? ¿No hay esa división entre el plano privado y la función pública? Bueno, ello ya lo determina cada jurado electoral especial en base a su criterio. Claro, ¿no? Dependiendo de la denuncia que se vaya a presentar. Así es. Nosotros como fiscalizadores verificamos el hecho, lo contrastamos con la normativa y elevamos el informe correspondiente. Ya será el jurado que determina si hay o no hay infracción. Muy bien. Y en cuanto al uso de los recursos públicos, que es algo que preocupa muchísimo a los ciudadanos, a los vecinos, ¿cómo es que eso puede manifestarse? Bien, cuando se realizan operativos, por lo general lo que se verifica es que en algunas ocasiones las autoridades utilizan recursos públicos, por ejemplo, vehículos para trasladar propaganda electoral o de repente instalaciones de entidades públicas para realizar algún tipo de propaganda o actos. ¿Qué pasa con el personal? ¿No? En algún momento se han reportado también que, por poner otro ejemplo, ¿no? Personal de un municipio ayuda, colabora en la campaña de cierto candidato. Sí, y también recibimos denuncias, ¿no? Que muchas veces los trabajadores se sienten coaccionados por sus jefes, por sus superiores, para realizar, mandan, ¿no? Para realizar sin que sea voluntad de ellos realizar estas actividades, ¿no? En estos casos, un punto también crítico relacionado a neutralidad es el tema de la probanza, del medio probatorio idóneo. Muy bien. Porque muchas veces los trabajadores se acercan de repente a los fiscalizadores a indicar que está sucediendo un hecho irregular, que para ellos es irregular, pero sin embargo no quieren firmar el acta de fiscalización. Claro. Entonces, para nosotros, sin ese medio probatorio que es fundamental,
no podemos hacer mucho, ¿no? Y es por ello que en muchos casos estos expedientes sobre neutralidad son archivados por los jurados, por falta de un medio probatorio idóneo. Bueno, pues hay que participar de manera activa, ¿no es cierto? No solamente con el señalamiento, sino también haciendo la denuncia propia. Así es. ¿No? Hay que invitar en todo caso a los ciudadanos a que participen, ¿no? Es la única manera también de resguardar, como bien ha dicho nuestra invitada, cada ciudadano es un fiscalizador más y no hay que temer a esa función, ¿no? Así es, así es. Nosotros estamos siempre atentos a sus dudas, a sus consultas, a las denuncias para atenderlas, ¿no? De manera oportuna, que es lo más importante. Y además considerando que ellos tienen un rol fundamental, porque son ellos quienes de manera responsable tienen que elegir a sus próximas autoridades municipales. Muy bien, estamos en la fecha 6 de junio, casi a un mes del proceso electoral. ¿Esos operativos van a continuar? ¿Qué deben esperar los ciudadanos? Así es, los operativos son de manera continua, constante, y se realizan pues hasta el día de las elecciones, ¿no? Porque es ahí donde detectamos mayor casos de incidencia, sobre todo sobre propaganda electoral. Muy bien. ¿Algún llamado a los candidatos, candidatas? Sí, por supuesto. El llamado sería a que se dé el respeto a la normativa electoral, a lo que establece la Ley Orgánica de Elecciones, a las ordenanzas municipales correspondientes. Muy bien, muchísimas gracias por habernos acompañado. Hemos conversado con Liz Barrera, especialista de la Dirección de Fiscalización y Procesos Electorales del Jurado Nacional de Elecciones. Tenemos que hacer una pausa. No se muevan, retornamos con mucho más aquí en JN Noticias.